Como saben, este es un tema de crucial importancia en nuestra identidad, que es parte de lo que estamos discutiendo, y también en nuestra apuesta política, que en el marco de nuestra ruta, nuestra segunda Asamblea Nacional, a realizarse ahora en el mes de octubre, hemos querido justamente profundizar este debate sobre el poder popular. Un planteamiento que, entre otras cosas, se ha venido desarrollando en torno al planteamiento que hemos denominado consejos territoriales del pueblo o consejos autónomos populares. La pregunta es, ¿qué es poder popular? ¿Qué entendemos por él? ¿Cómo se construye el poder popular y cómo defendemos? ¿Cómo se defiende el poder popular? Estos son interrogantes que han orientado los proyectos revolucionarios y las luchas en América Latina y en el mundo, incluyendo, por supuesto, a Colombia. Yo me voy a permitir hacer una breve introducción de esta discusión, de la discusión que hemos desarrollado con el MODEP y con otras organizaciones revolucionarias hermanas, para luego darle paso a nuestros dos y a nuestra invitada, o sea, a nuestras tres invitadas de hoy. Para nosotros y nosotras entendemos el poder, y particularmente el poder político, como una relación social que tiene un doble aspecto. Es, a su vez, una fuerza, o puede ser, mejor, una fuerza emancipadora y a la vez dominadora. Hablar de poder popular tiene que ver con la capacidad de organizar la fuerza desorganizada del pueblo y anteponerla al poder de las clases dominantes. Hablar de poder popular tiene que ver con tener la capacidad de tomar las propias decisiones para organizar la vida colectiva, para definir la manera como queremos vivir y para construir un tipo de sociedad libre de los sistemas de opresión y dominación, libres del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, del racismo, del capacitismo. En contraste a esta lógica del poder para construir lo nuevo, para construir la sociedad libre, en sociedades de clase y particularmente en la sociedad moderna burguesa, el poder se expresa, aunque no exclusivamente, mediante la dominación del Estado. Ese poder del Estado, ese poder de clase, se utiliza para viabilizar la acumulación capitalista y, como decía Marx, para subordinar el conjunto de la sociedad al Estado y a las clases dominantes. El capitalismo y la clase burguesa, entonces, mediante el ejercicio del poder político, expropia, destruye y rearticula las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, contrarias a su dominación. Y en ese camino va despojando y reduciendo la capacidad creadora de la sociedad. Por eso, todas aquellas formas autónomas de organización de la sociedad, de economía popular, de solidaridad, de energía social, de cuidado mutuo, entre otras muchas, son permanentemente absorbidas, destruidas o neutralizadas por el capital y por las clases dominantes. No obstante, a ese enfoque, lo que hemos venido discutiendo es que para devolverle a la sociedad, al pueblo, su autonomía y su libertad, que han sido despojadas por el Estado burgués, las y los revolucionarios en varias latitudes del mundo, hemos planteado desarrollar una estrategia sobre la base de un supuesto fundamental, que tiene que ver con que no existe no existe el poder omnimodo y absoluto del Estado, ¿no? Que es posible, es parte de la idea, es posible construir y reconstruir nuevas relaciones sociales, es posible construir un nuevo poder autónomo, aunque más pequeño y quizás más frágil y más débil, en la periferia del poder estatal, en la periferia del capitalismo y en sus fisuras, otros dirían en sus intersticios. Condición que da origen a diversas experiencias organizativas de poder popular a lo largo y ancho de América Latina.
Si nosotros miramos históricamente, una parte de esas experiencias organizativas se han dado a partir de las experiencias de revoluciones en armas, pero otra parte también ha sido protagonizada por las organizaciones autónomas de trabajadores, de pobladores urbanos, de comunidades indígenas, afrodescendientes, de comunidades campesinas, entre otras. Entonces, esta estrategia tiene un sustento político y teórico también en los planteamientos de Marx acerca de lo que él consideraba que era la potencia revolucionaria de formas comunitarias no capitalistas, que entre otras cosas Marx también venía estudiando paralelamente a sus estudios sobre el capitalismo. Entonces, para finalizar esta introducción, hoy entendemos, digamos, en las discusiones que hemos venido sosteniendo entre las organizaciones revolucionarias hermanas, que en sociedades capitalistas como la nuestra sigue existiendo la contradicción entre las fuerzas burguesas que expropian las potencias, las potencialidades comunales del pueblo y la reproducción incesante, permanente, de esas relaciones económicas, sociales, políticas de carácter comunal y popular. Por tanto, la existencia de esa contradicción es la base social material de la posibilidad de la existencia del poder popular, tal como lo estamos planteando. Para profundizar en esta discusión, en este debate, que por más de 10 años el MODEP ha venido desarrollando, profundizando, hemos querido para la sesión de hoy reconocer 3 experiencias concretas en la construcción del poder popular. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo construyen? ¿Con qué perspectiva? Y para ello entonces hemos invitado y muy amablemente nos han aceptado y nos acompañan hoy la compañera Luisa Fegadoli por parte del Movimiento de Mujeres Olga Benario del Brasil, que esta organización fue fundada en 2011 para luchar por los derechos de las mujeres y el socialismo. Y desde 2016 ha venido construyendo casas populares, casas del pueblo de mujeres, para organizar justamente la lucha contra el patriarcado. Hoy, después de casi 10 años, existen más de 30 casas en todo el Brasil. Entonces, compañera Luisa Fegadoli, sea usted bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y junto a la compañera, también nos acompaña hoy los compañeros de la Academia de la Modernidad Democrática, que nos va a contar parte de lo que ha sido la experiencia de la revolución en Rojava, la construcción del confederalismo democrático, la construcción de las comunas desde abajo en los cantones y en las zonas liberadas. También, compañero Martí, sea usted muy bienvenido a este espacio de formación permanente del MODEP. Y en último término, nos acompaña el compañero Felipe Vanegas de la Comuna Socialista Che Guevara, que a su vez hace parte de la Unión Comunera de Venezuela. La Unión Comunera, perdón, la comuna está ubicada en el estado de Mérida. Bueno, ahí hay unas características geográficas en el piedemonte andino, en la zona sur del lago de Maracaibo. Ahí podemos ir mirando como también el mapa. Y bueno, cada uno de ellos y la compañera nos va a dar pues una presentación también de lo que es su organización. La metodología entonces para dar inicio a las intervenciones es que cada intervención, cada compañero y compañera tendrá 20 minutos para responder 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo llevan a cabo la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo y contra el colonialismo? ¿Cómo se expresa en la cotidianidad esa lucha? En segundo lugar, ¿cómo hacen ustedes, su organización, el proceso allí popular, cómo hacen la construcción del poder popular en las zonas y regiones donde se encuentran?
Y por último, nos gustaría que nos compartieran cómo es y cómo funciona una comuna en el caso de Mérida, en el caso del Kurdistán y en el caso del Brasil, cómo es el asunto de las casas del pueblo o populares de las mujeres, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se resuelven los problemas colectivos, cuál es el tipo de economía, cómo es la relación con respecto al Estado. Entonces, pues la idea es que cada uno interviene 20 minutos, damos paso a la siguiente y luego ustedes van formulando sus preguntas por el chat o abrimos una ronda. Vamos a tener una, digamos, si nos da la energía, una hora más, que esperamos que sí, para entrar en un diálogo con las y los asistentes para poder ampliar y profundizar las presentaciones de cada uno de las compañeras y los compañeros. Dicho esto, entonces, le damos la palabra al compañero de la Academia de la Modernidad Democrática, compañero Martí. Adelante, por favor, preséntate y adelante con tus 20 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Muy bien, adelante. Perfecto. Pues bien, en primer lugar, esto agradecer al MODEP la participación en este espacio. También, pues para ligarlo un poco con nuestra presentación, entendemos que la formación popular es uno de los principios básicos para poder realmente desarrollar lo que es una sociedad ética y política. Y ahí también entra lo que es el trabajo de la Academia de la Modernidad Democrática, ¿no? Quizás con una visión más a poder compartir, poder discutir, poder aprender con otros pueblos, con otras regiones, con otras luchas, el poder compartir el paradigma de la modernidad democrática, el paradigma que Abdullah Öcalan escribió desde la prisión de Imrali, una prisión dentro de una isla en Turquía, en donde lleva más de 26 años aislado, aunque estos últimos tiempos sí que ha abierto una pequeña abertura. Podemos decir que ha habido una represión muy fuerte por ser el líder de movimiento que ha demostrado tener la capacidad de desarrollar esta autonomía en una de las regiones casi tan complicada o más complicada que Latinoamérica, donde los ataques de las potencias imperialistas han estado allí oprimiendo a los pueblos y especialmente al pueblo kurdo, que es un pueblo, una nación que nunca ha tenido su propio Estado y por lo tanto ha sido una lucha constante para su propia existencia. Entonces, para abrir un poco las preguntas que nos hacían, entendemos que son preguntas muy, muy importantes y también entender cómo esta lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo no se puede separar los tres conceptos, ¿no? Van ligados. Desde el movimiento sí hay ese entendimiento de que el patriarcado es la base de esta opresión, de la estructura jerárquica que dio espacio al capitalismo y a la jerarquización de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, esta raíz también en la lucha es la raíz de la lucha antipatriarcal. Por ejemplo, Abdullah Öcalan define a las mujeres como este primer sujeto colonizado, ¿no? Y en este sentido, estos procesos antisociales ejercidos contra la mujer también se desarrollan posteriormente contra los pueblos, en el desarrollo de las clases sociales y la formación de esta élite dominante basada en el monopolio de la economía, el poder y el conocimiento. No entendemos también no solo la cuestión económica o la base económica, pero sino también este desarrollo del poder y también las estructuras mentales, ¿no? La capacidad de opresión a través de imponer una cultura e imponer un conocimiento. Y esto también me da la base para entender que, como bien decía el compañero Jimmy, nosotros también entendemos que esta capacidad de dominación del Estado nunca va a ser total, que siempre ha habido una dialéctica entre lo que es el Estado y la comuna, ¿no? Los movimientos comunales, las resistencias
Y esta dialéctica ha sido una dicotomía histórica que genera estas dos líneas, como decía, de opresión y liberación. Y aquí creo que nos encontramos bastante con lo que decía el compañero. Entonces, si nos preguntamos cuál es la mejor forma de luchar contra todo esto, cuál es la mejor forma de luchar contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, es en este desarrollo ligado a la recuperación de los valores de esta sociedad comunal, en este fortalecimiento de la sociedad. Y ahí es donde entendemos no como tradicionalismo, que también ha sido utilizado por el Estado-Nación de una forma muy oscura, sino más el recuperar las sabidurías, los conocimientos, las prácticas de esta historia de lo que llamamos el río de la modernidad democrática, toda esta experiencia comunal y de resistencia en contra de este río de la modernidad capitalista o del Estado. Entonces, en este sentido hay un trabajo muy fuerte de definir y correctamente la historia, la opresión, de dónde surge y poder construir las propias narrativas fuera de estas garras del capitalismo. Y para ello también entendemos que la lucha empieza en uno o una misma, en esta conciencia de ser uno mismo, de cuál es tu existencia. Ogeland dice, cuando analizamos al individuo, estamos analizando la sociedad, y cuando analizamos el momento, estamos analizando la historia, ¿no? En el ahora está la historia, está toda esta acumulación, tanto de esta opresión, pero también de estas prácticas de liberación, y por lo tanto, en este sentido, en este desarrollo de la personalidad, es generar lo que el movimiento kurdo dice Huebun, ¿no? Una personalidad que permita esta lucha contra el sistema, este ser uno mismo, y por lo tanto uno de los pilares también en esta autodefensa, que entendemos que vamos a hablar más adelante de la autodefensa, pero también es esta autodefensa ideológica. Conectado a esto, lo que decíamos, se hace un trabajo muy fuerte de lo que es la educación popular y de la creación de este colectivo, de este movimiento, de esta comuna, ¿no? De estas relaciones de compañerismo, donde se fortalece todos estos individuos. Evidentemente la lucha no es individual, es colectiva, pero empieza también en este trabajo de la mentalidad. Y en esta complementación de la conciencia individual con la generación de la conciencia colectiva, podemos ver, si abrimos más la mirada en un nivel más general, cómo se va desarrollando lo que es el alma del sistema del confederalismo democrático, ¿no? Esta mentalidad común de los pueblos, no solo de un solo pueblo, no solo del pueblo kurdo, sino, por ejemplo, en Rojava, lo que se ha conseguido es esta mentalidad común democrática entre diferentes pueblos que históricamente se les había puesto uno en contra del otro, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a romper estas fronteras, a romper estas diferencias étnicas o religiosas a través de lo que llamamos la nación democrática. Y evidentemente, partiendo de esta alma, de esta mentalidad común, ahí nos lleva también a un trabajo de esta ética y de la cultura democrática, y por democrática reconocemos política. Y luego todo este trabajo ideológico se transforma también en prácticas organizativas, ¿no? Sin duda, para poder específicamente y materialmente hacerle frente al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo, es necesario desarrollar unas estructuras que materialicen esta lucha ideológica. Y lo primero que quería poner el acento es, como ustedes sabrán, a la revolución en Rojava, a la revolución en Kurdistán, se le llama la revolución de las mujeres, porque dentro de esta autonomía, de este proceso de autonomía, se ha creado un sistema de autonomía dentro de la autonomía, ¿no? Un sistema para las mujeres y de las mujeres para tomar sus propias decisiones, para poder generar esta fuerza común y de participación política y social.
Entonces, dentro de lo que es Rojava, hay diferentes prácticas que se desarrollan en este sentido. Por un lado, lo que sería el sistema autónomo de mujeres con sus propias organizaciones, con su parte autónoma en cada una de las partes generales. Quizás lo que más se haya conocido o se haya hecho famoso son las IPJ, que son las fuerzas de autodefensa de las mujeres, pero esto se desarrolla en cada espacio político también, en cada comuna, en cada consejo, en las cooperativas, y esto en verdad es la base y el pilar de nuestra revolución, y con ello también, pues evidentemente este sistema de consejos y comunas como el centro de la vida. Entonces entendemos que los sistemas autónomos y los sistemas de comunas son los principios básicos para desarrollar esta práctica más material. Entonces, la comuna no es el centro no solo de la toma de decisiones, pero también hasta de la economía, ¿no? La gente, el trabajador, no se basa en el centro de decisión no es la cooperativa, sino es la comuna, y de ahí se sacan cuáles son las necesidades para la vida, ¿no? Se sacan las discusiones políticas, se plantean cuáles son las necesidades para la sociedad, y en esto quizás hay alguien que está con el micrófono abierto. Bien, vamos a continuar. Entonces, en este sistema de consejos y comunas, como lo que decía, como centro de la toma de decisiones, pero también de la reflexión de qué es lo que necesitamos para vivir, cómo queremos vivir y qué tenemos que desarrollar para vivir. Como en un sentido, podríamos entender que este sistema de autonomía es construir estas estructuras políticas que te permitan reducir la capacidad del Estado. Lo que decíamos de la dialéctica entre la comuna y el Estado, cuanto más fuertes sean tus procesos de autoorganización, cuanto más fuerte sea tu capacidad de centralización de todas estas estructuras, menos capacidad, menos espacio le das al Estado, ya sea de forma como podría ser el Estado de Turquía, ¿no? Un Estado que está directamente oprimiendo al pueblo, pero también la mentalidad estatal dentro de la propia sociedad. No podemos decir que de una forma idealista que se han superado todas estas dinámicas de poder, por lo tanto se crean un conjunto de estructuras de descentralización para prevenir que este poder sea lo que rompa la sociedad. Por lo tanto, una organización que al final sería una confederación del todo, por decirlo de alguna manera fácil. En este sentido, es la organización de todas las áreas de la vida, ¿no? A partir de, como decía, las necesidades de la sociedad y de la vida, qué es lo que tenemos que organizar, cuáles son las necesidades de nuestra comuna, cuáles son las necesidades de nuestro barrio, cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Seguramente no serán las mismas necesidades en un área rural que en un área donde sea un barrio de ciudad, ¿no? Por lo tanto, también la forma que va a tener esa comuna, las responsabilidades que va a asumir esa comuna, las diferentes comisiones, por ejemplo, van a ser diferentes, y luego también en esta confederación del todo no es solo el espacio de vida como la comuna, sino también se generan comunas de, por ejemplo, lo que sería el Islam democrático, ¿no? En Oriente Medio, o el pueblo armenio también tiene su propia comuna, o la juventud también tiene sus propias comunas, y eso no quiere decir que una persona que vive en un territorio solo participe de una comuna, sino que puede participar de múltiples comunas acorde a su propia identidad, capacidad y voluntad de hacer este trabajo político. Y evidentemente también, para que todo esto sea funcional, ¿no? Tenga una forma
en la que sea un desarrollo colectivo, ¿no? Entendemos la comuna como este espacio de desarrollo político colectivo. También se han generado ciertas herramientas para lo que decíamos al inicio, esta transformación de la mentalidad y para el desarrollo de esta sociedad ética y política, como pueden ser la crítica y la autocrítica, la coordinación a través de un sistema de delegación y correpresentación. Nos referimos a correpresentación con el hecho de que en cada comuna los voceros o voceras es normalmente un hombre y una mujer, y en caso de que coincidan, por ejemplo, diferentes religiones o diferentes etnias, se intenta que también esta diversidad sea representada en esta copresidencia. Entonces, nos estamos acercando al concepto de comuna, y luego aquí también quería hacer un apunte, que es el hecho, porque muchas veces hablamos de Rojava y el proceso de autonomía en Rojava es el más conocido, pero creo que al entender el movimiento de liberación kurdo son procesos que también se han desarrollado en las áreas, en otras partes del Kurdistán, ¿no? Especialmente de donde surge el movimiento, que es en Bakur, dentro de Turquía, ¿no? Donde ahí ha habido grandes procesos de esto, del desarrollo quizás de una forma diferente, y nos permite ver dos ejemplos, ¿no? La autonomía en Rojava sí fue desarrollada a través pues, de un momento de vacío de poder, donde el régimen de Assad estaba muy flojo, y por lo tanto todo este trabajo de construcción clandestino durante más de 15 años en Rojava permite generar las estructuras y poder coger el liderazgo y proponer este sistema alternativo a la sociedad, y que la sociedad lo acoge. Pero en la zona de Turquía el Estado es mucho más parecido a lo que podría ser un Estado como el colombiano, como un Estado fuerte, ¿no? Que mantiene el monopolio de la violencia, que mantiene el ataque a los movimientos revolucionarios, pero allí también la construcción de este sistema comunal y autónomo es un trabajo continuo para desarrollar lo que ustedes están llamando poder popular, ¿no? Como el fortalecimiento de las estructuras sociales, las estructuras de la comunidad, para dejar de depender del Estado. Cuanto más, por ejemplo, hospitales comunitarios puedes desarrollar, las comunas, las cooperativas, puedas crear tu economía alternativa, menos dependencia el pueblo, la sociedad tiene de tener este contacto y estar ligado al Estado, y a la vez, evidentemente, el Estado esto no lo va a permitir, y por lo tanto la autodefensa siempre ha sido un principio básico de los pueblos. De hecho, si lo miramos de una forma más filosófica, es un principio de cualquier ser vivo el tener autodefensa, y por lo tanto los pueblos tienen ese derecho de autodefenderse. Lo que también intentamos no ver esta palabra solo desde la fuerza militar o de las armas, pero también desde una forma, pues en primer lugar ideológica, pero también política, con la fuerza de grandes masas. El compañero Jimmy también hablaba de todas estas fuerzas democráticas, de todas estas autonomías que han desarrollado, no a través de solamente o de las armas su propia autonomía, pero desde una fuerza popular que ha permitido también tener esta fuerza en el diálogo con el Estado. Y ahí también pues este desarrollo de la autonomía puede ser pues tanto ideológico, político, diplomático, y evidentemente en último recurso, porque al final el movimiento kurdo siempre ha buscado ser un movimiento de paz y la autodefensa forma parte de esta paz. En el caso necesario, el recurrir a la fuerza para poder defender su población. Y creo que estoy ya cerrando un poquito esto. No he hablado muy concretamente de las... Te quedan 3 minutos, Marti. Perfecto, pues les quería acabar o cerrar un poco con cuáles son los pilares fundamentales que entendemos para el desarrollo del confederalismo democrático, que son las comunas, de las que estamos hablando hoy, los consejos, ¿no? Como esta estructura de coordinación entre las comunas, las cooperativas en el ámbito económico, y las academias, por lo que decíamos de la formación popular. Entonces, la comuna como la célula de la sociedad, ya comentaba que
se desarrolla a través de las necesidades que esta misma discute dentro de sus propias necesidades como barrio, como pueblo, pues entonces las comisiones que pueden surgir de allí, también respondiendo un poco a las preguntas que hacía el compañero, pues son las de formación, de economía, de juventud, de mujeres, de cultura, de reconciliación, de autodefensa. Y me gustaría ponerle el foco a las comisiones de reconciliación porque es la forma en la que el pueblo no tiene esa necesidad de acudir al Estado pues para un juzgado o a la policía, sino que tiene la capacidad de resolver sus propios conflictos a través de el diálogo, a través de la justicia también, pues digamos, de uno a uno, ¿no? No intentar tener un mediador externo, pero ser el propio pueblo quien decide, quien solventa sus propios problemas en base a una base ética. Y luego la cuestión de la formación, que también entendemos que es constante, siempre se continúa aprendiendo. Evidentemente, el propio proceso de discusión, el propio proceso de saber solventar los problemas de la vida diaria es formación política y esto se le da mucho valor. También la formación ideológica, donde no es una cuestión elitista, sino que el pueblo coge también la responsabilidad de formar y ser formado. Y lo dejaríamos aquí. Espero que luego con las preguntas podamos debatir un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti, compañeros, y a las compañeras y compañeros de la Academia de la Modernidad Democrática. Les proponemos a los y a las asistentes que vayamos como formulando las preguntas y al final de las 3 intervenciones, pues daremos un espacio para preguntas y para intervenciones. Le damos entonces la bienvenida nuevamente y la palabra a la compañera Luisa Fegadoli del Movimiento de Mujeres Olga Benario. Adelante, compañera. Buenas noches, compañeros. Es una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar una presentación para facilitar la visualización de la experiencia aquí desde Brasil. Yo soy del Movimiento de Mujeres Olga Benario, como dije Jimmy. Y nuestro movimiento lucha por los derechos de las mujeres y por el socialismo. Por eso, ese es el tema central de la presentación, en diálogo con las preguntas que pusieron en el comienzo. Bueno, en primer lugar, quería presentar el movimiento que nació en 2011 a partir de la participación de compañeras de Brasil que participaban del movimiento de lucha por la vivienda, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil. Varios compañeros de varias provincias de Brasil se unieron para participar de la Conferencia Mundial de Mujeres de Base en Venezuela en 2011. Y ahí avaliaron que era necesario fundar un nuevo movimiento de mujeres en Brasil, que era un movimiento que iba a hacer la lucha, no solamente por el fin de la violencia, no solamente contra el machismo, pero atacando la raíz del problema de la opresión, de la explotación, que es la propiedad privada, que es el capitalismo. Entonces, es un movimiento que nació de esta necesidad de organizar las mujeres trabajadoras para luchar por el fin de la explotación. Y bueno, hace casi 15 años que estamos organizadas y hoy ya estamos presentes en todas las regiones de Brasil, haciendo muchas luchas por las escuelas para los niños, por la iluminación pública y también por el fin de la violencia y por el socialismo. Creemos que en el capitalismo, en todos los lugares donde estamos, tendremos que hacer la disputa política por el poder.
Entonces, esta disputa puede ser en una universidad contra el asedio y contra la violencia, expulsando profesores que asedían a las estudiantes. Puede ser en un barrio que vamos a tomar una asociación y hacer la distribución gratuita de alimentación, de cosas que las mujeres precisan y que el Estado no hace. Puede ser tomando un predio, un edificio abandonado en que vamos a construir el poder popular. Entonces, nos organizamos en todo Brasil, tenemos una coordinación nacional, todas las provincias tienen coordinaciones provinciales y abajo hay lo que llamamos de núcleos, que son grupos pequeños de mujeres que se reúnen toda semana o a cada 15 días para estudiar y planear las luchas, que pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, pero es en las luchas pequeñas que vamos percibiendo que las mujeres unidas pueden conquistar la transformación de su realidad objetiva y también pueden conquistar la tomada de poder en el futuro. Aquí en esa foto es nuestra participación en una manifestación de 8 de marzo en Brasil. En la faixa está escrito Mujeres contra el fascismo, fuera Bolsonaro, que es hoy la persona que representa el fascismo en Brasil, que estamos luchando para que sea preso, para que sea punido, porque intentó dar un golpe de Estado en 8 de enero, hace 2 años, y hasta hoy estamos luchando por justicia, por la punición de los torturadores en la dictadura militar, y eso se relaciona con la hambre hoy en Brasil, la falta de moradia hoy en Brasil, y la violencia contra las mujeres también. Aquí más una foto de lado. Entonces, el movimiento hace desde las luchas por la iluminación hasta las luchas mayores, como es esta manifestación. Pero quiero hablar más precisamente sobre la lucha por el fin de la violencia contra las mujeres, que es una lucha central en todo el movimiento feminista de Brasil, pero también en América Latina. Aquí esa lucha empezó muy fuerte en los años 70, 80, 90, en que las mujeres lucharon para que existieran delegacias específicas de mujeres, centros de acogidas de mujeres, para que se reconociese la violencia contra las mujeres de una forma específica. La tipificación del feminicidio, eso todos son luchas que ven desde esa época. Desde 2003 tuvimos algunos avances institucionales de políticas, de creación de secretarías de políticas para mujeres, de centros de referencia. En 2006 fue un marco muy importante que tuvimos la ley María da Penha, que reconoce que la violencia tiene que ser combatida de forma con la salud, con la vivienda, con la educación, con la garantía de los derechos. Pero sabemos que en el capitalismo la violencia contra las mujeres es estructural. Y decimos por acá que se combate la violencia destruyendo la base del problema, que es el capitalismo. Entonces, desde 2016, que fue cuando el fascismo viene avanzando en Brasil, que tuvimos un desmantelamiento grande cada vez más de las políticas logradas mediante la lucha. Entonces, este también fue el primer año en que nació la primera ocupación, la primera toma de mujeres de América Latina que hicimos en una ciudad aquí en Brasil que se llama Belo Horizonte. Porque, mira, tuvimos avances institucionales, es verdad, pero en 2018, 2% de los municipios brasileños poseen alguna casa de acogida para la mujer. 2%, es casi nada. O 9% algún servicio especializado de atendimiento para la mujer víctima de violencia sexual. 8% tenían alguna delegacia de la mujer. Es un problema muy grave. Entonces, las leyes no cambiaron la realidad.
Las leyes no llevaron a la transformación. Entonces, hoy la realidad es que Brasil es el quinto país en el mundo en que más mujeres son asesinadas. A cada 11 minutos una mujer es estuprada. En 2024, el último año, fueron 1.492 feminicidios, solamente en un año. 10 tentativas de feminicidio por día. Y sabemos que, en verdad, los números son muy subnotificados. Entonces, creemos que puede ser 10 veces más do que eso que estamos diciendo. Y sabemos que una mujer que se mantiene en una relación que lleva al feminicidio es porque no tiene moradia digna. Es porque el salario es muy bajo. Es porque el desempleo es muy alto. Es porque no tiene políticas para los niños, escuelas, para que la mujer pueda trabajar con dignidad. Entonces, la raíz del problema de la violencia es que vivimos en una sociedad de clases y la origen de la opresión contra la mujer es la propiedad privada, que pone a la mujer en el espacio privado en que tiene que aceptar todas esas opresiones. Entonces, decimos que si queremos cambiar esa realidad, precisamos superar el capitalismo, construir un sistema en que la mujer no sea propiedad privada, porque aquí en Brasil somos la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo haremos la revolución, la tomada de poder sin las mujeres? No es posible. Necesitamos de las mujeres para hacer la revolución y para cambiar toda esa realidad de explotación, de miseria, de hambre, de todo eso. Entonces, por eso fundamos el Movimiento de Mujeres Olga Benário y también hacemos desde 2016 la lucha por el fin de la violencia, pero no solamente por el fin de la violencia, pero por la organización de las mujeres trabajadoras, que voy a decir cómo hacemos ya. Pero antes quiero empezar contando cómo empezó esta lucha de las tomas de poder. Como, no sé si está certo, es así que se dice en español, aquí en Brasil decimos ocupaciones. Sí, aquí también, sí. ¿Ocupaciones? Sí. Ah, bueno, entonces decimos que ocupamos edificios que no cumplen la función social, que están abandonados há 10, 20, 30 años y que podrían estar siendo utilizados para la moradia, para un centro cultural, una escuela, una creche que decimos aquí, que es la escuela para los niños pequeños. Y en 2016... nosotras hacíamos el trabajo político en un barrio donde luchábamos por la vivienda. Y en ese barrio una mujer del movimiento fue asesinada y fue un feminicidio brutal. Y en ese momento sabíamos que ese feminicidio fuera fruto de la ausencia de políticas para combatir la violencia contra las mujeres, la ausencia de una casa específica para eso. Entonces, las compañeras pensaron, si ocupamos para garantizar nuestra vivienda, ¿por qué no vamos a ocupar para defender nuestras vidas? Y de ahí surgió la idea de la primera ocupación solamente de mujeres, en que ingresamos en un predio abandonado para acoger a las mujeres en situación de violencia. Aquí está la foto del primer día, las mujeres ahí organizadas para atender las compañeras. Y en el primer día apareceram mujeres buscando ayuda. Y en ese primer momento nuestra ocupación era para reivindicar la creación de políticas, pero percebemos que no íbamos a poder ser solamente de reivindicación. Íbamos a tener que ser de construcción popular de una alternativa a esa ausencia del Estado, porque el Estado burgués no quiere resolver el problema, no quieres solucionar la vida de las mujeres, pero nosotras sí queremos. Entonces, si el Estado burgués no hace, y dice que no hace porque no tiene dinero, pero sabemos que es mentira. Entonces, nosotras, que sí no tenemos nada, que sí no tenemos estructura, que sí no tenemos dinero, hacemos las ocupaciones para construir de manera popular casas de acogida para mujeres. Entonces, desde 2016,
hicimos 32, creo que 33 ocupaciones de mujeres como esa, pero no fue así el crecimiento. Esa Tina Martins en Minas Gerais fue la primera, en centro-oeste de Brasil. En el sur fue segunda, Mujeres Mirabal, en homenaje a las compañeras. La tercera fue en São Paulo, también en sudeste, Elenira Preta. La cuarta fue en la pandemia 2021, cuando todos los servicios fueron cerrados y las mujeres ficaron sin atendimiento ninguno, sin nada. Y nosotros decimos, tenemos que tener un espacio popular donde puedan las mujeres buscar ayuda, porque la violencia creció mucho en ese periodo. Y después de 2021 fue cuando demos un salto y crecemos para todo el país. Entonces, hicimos 8 ocupaciones en São Paulo, algunas en Nordeste, en la Bahía, Pernambuco, Rio de Janeiro, también hicimos la primera, Santa Catarina, en el sur del país, después más en Nordeste, en Ceará, en el norte del país, en Pará, Brasil, en la capital del país, en São Paulo, en interior de la provincia, en São Paulo también en la región metropolitana, otra en Rio de Janeiro, pero en una ciudad más distante de la capital, Rio Grande do Norte, que es también en nordeste de Brasil, São Paulo, otra, y Salvador, también en nordeste de Brasil. Pero no acabó. Entonces son muchas. No están todas aquí en la presentación, pero todas homenajean mujeres de lucha. Mujeres que lucharon por el fin de la dictadura militar en Brasil, como Damaris Lucena, otras que lucharon en la América Latina, como Soledad Barret, otras como Alexina Crespo, y la última que hicimos fue en homenaje a una compañera de nuestro movimiento, Gabriela Mariel Silvério, que fue asesinada este año de feminicidio, porque a pesar de estarmos luchando, también no estamos libres de la violencia en nuestras fileras, infelizmente. Bueno, entonces ocupamos, en primer lugar, para salvar hoy la vida de las mujeres, porque no podemos esperar el Estado burgués que quiera hacer alguna cosa. Tenemos que nosotras ayudar, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, y todas las casas son espacios, centros de referencia para las mujeres y sus hijos. En segundo lugar, ocupamos para educar y organizar las mujeres, porque sabemos que no es solamente con una abogada, una psicóloga, una asistencia social que vamos a combatir la violencia. Es con las mujeres comprendiendo dónde viene esta violencia, por qué pasan por eso y teniendo como perspectiva la lucha, la formación política. Y incluyo formaciones de generación de renda para que puedan conseguir empleo y otras cosas. Y sobre todo ocupamos para crear poder popular, porque cuando ingresamos en un predio abandonado, que está abandonado há 10 anos, que há muitos bichos, que está muito sujo, que, bueno, e nós outras, com nossas manos, sem dinheiro nenhum, sem financiamento, e transformamos o lugar em um centro de referência para as mulheres e seus ninhos, percebemos que hoje, sem ter as estruturas, podemos cambiar nossa realidade, pero así tendremos que tener las estructuras, tenemos que estar en el poder de Estado, tenemos que tomar el poder y hacer una revolución. Y entonces es como una forma de avanzar la conciencia sobre lo que podemos hacer con el pueblo organizado y unido y en lucha. Y bueno, ¿cómo funciona entonces? Cada casa de estas... Luisa, para que te regules, te quedan 3 minutos. Sí. Pero bueno, podemos igual luego ampliarlo, no te preocupes. No, ya está en el final. Nos organizamos, cada casa tiene su manera, pero todas tienen una coordinación de mujeres, todas son autofinanciadas,
no tienen financiamiento ninguno del Estado, de empresario, de nada. Son personas que apoyan la lucha, que dan apoyo para que compremos la comida, hacemos lucha, ocupamos los supermercados para conquistar cestas básicas, alimentos para mantener la ocupación, luchando para que el mercado haga la doación. Y todas las decisiones son tomadas de forma colectiva, con discusión, con todo. No hay una persona que decide todo, es todo colectivo. Entonces, yo he traído algunas fotos para concluir mis 2 minutos para que vean. Aquí es la primera casa Tina Martins, la asamblea y el día de la ocupación. Aquí es un bloco de carnaval que es en apoyo a la ocupación, que todo ano sale en Belo Horizonte, en Brasil. Ay, Jesús. Fechei. Sin querer cerré la presentación. Bueno, voy a abrir otra aquí mientras carga la primera. Aquí algunas fotos. ¿Están viendo? No aún, porque pareciera que estuviera abriendo. Ya. Sí. Bueno, aquí es una de las casas. Un grafite hecho por un artista de Brasil en apoyo. Aquí la segunda ocupación, que fue en Rio Grande del Sur. Aquí la tercera, Helenira Preta, siempre con la foice y el martelo para simbolizar la lucha del comunismo en el mundo. Aquí otra ocupación que fue en São Paulo. Esta fue la primera en la pandemia. Aquí fue también en la pandemia, todos de máscara y intentando respetar el distanciamiento, pero bueno, no había muy cómo, pero no tuvimos ningún caso de COVID en las ocupaciones en la pandemia porque todos los cuidados los tomábamos. Aquí fue la primera en Nordeste, en la Bahía, ocupación Preta Zeferina. Aquí fue en Santa Catarina, en el sur de Brasil. Es una provincia que hay mucho apoyo al fascismo, pero estábamos luchando en respuesta. Aquí en Rio de Janeiro, la primera que hicimos allá. Y aquí en Pernambuco, en Nordeste de Brasil, las compañeras. Esa es la Soledad Barret. La Preta Simoa, en Ceará, y Rayana Alves, en Pará. Esta también fue una compañera nuestra que murió recientemente. Y la ocupación en la capital del país, Brasilia. Esta otra en São Paulo, interior de São Paulo. Y esta también, la foto no está muy buena. Yo creo que es eso. La economía también es hecha de forma colectiva y bueno, creo que con las preguntas podemos desarrollar mejor. Si ha faltado algo, podemos contestar. Muchas gracias. Agradecemos a la compañera Luisa y por supuesto a las compañeras que hacen parte del movimiento de mujeres, Olga Benario. Y bueno, damos lugar entonces a la presentación del compañero Felipe Vanegas de Unión Comunera de Venezuela. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Felipe Vanegas, hago parte de la Unión Comunera y bueno, hago parte también del movimiento comunal venezolano y del proceso político nacional que ya cumple más de 25 años de revolución. Por aquí vamos a conversar un poco hoy sobre el movimiento comunal venezolano y cómo se ha desarrollado a lo largo de todos estos años, ¿no? Como bueno, algunos de los compañeros que no conozcan un poco sobre la realidad venezolana, nosotros desde 2006, que se le da carácter de revolución socialista al proceso, pues se constituye también un proyecto nacional que es el proyecto comunal. El comandante Chávez constituye la ley de consejos comunales en 2006
que es la ley que organiza a las comunidades de todo el territorio nacional en una forma territorial de gobierno que se llama Consejo Comunal. Un Consejo Comunal es una organización de base que reúne, junta familias de un territorio que compartan tradiciones, idiosincrasia, familia y medios de producción, y las organiza en un consejo donde los compañeros que tienen cada una de las dependencias de trabajo van asumiendo tareas. Los que están encargados de la salud asumen el comité de salud. Los que están encargados de la educación en el territorio asumen el comité de educación y formación de ese consejo comunal. El comité de agua, si hay alguna administración de acueductos y demás, el comité de energía eléctrica, los comités de tierra, los comités de hábitat y vivienda. O sea, dependiendo de la necesidad organizativa que hay en cada uno de esos territorios, las comunidades nombran comités para la administración de esa tarea en particular. Un consejo comunal puede tener alrededor de unas 20 familias a 200 familias, dependiendo del lugar. En las zonas rurales puede ser de 20, en las zonas urbanas es obligatorio que sea de más de 200. Esto puede ser una manzana, puede ser una cuadra, puede ser un pequeño pueblo, depende del lugar, ¿sí? El país hoy cuenta con alrededor de 47.000 consejos comunales en todo el país, que son 47.000 pequeños consejos que administran territorio en todo el territorio nacional, ¿sí? Pero bueno, después de 2006 eso fue como insuficiente, ¿no? Las comunidades se organizaron y resolvían problemas concretos, y el Estado financiaba a esas comunidades para resolver problemas sobre todo de infraestructura o vialidades, servicios, pero entonces eso no era suficiente para que la gente se motivara a organizarse, sino que bueno, también el poder hace parte de poder no solo gestionar cosas, sino poder direccionar hacia dónde queremos que vayan, ¿no? Entonces, bueno, se constituye la ley de comunas, que es como el siguiente nivel de organización, donde los pequeños consejos comunales que están en cada una de las comunidades de este país se organizan en una segunda fase o segunda estructura, que son la comuna. La comuna es un conjunto de pequeños consejos comunales, pueden ser de 3 a 30 consejos comunales, dependiendo del territorio, que tengan continuidad territorial y que compartan igual algunas tradiciones, semejanzas y que puedan tener una buena relación. Y estos compañeros y compañeras conforman una segunda instancia de gobierno que se llama comuna. La comuna es un espacio organizativo donde, bueno, todos los comités de salud de esos pequeños consejos comunales que hacen parte de la comuna se juntan y hacen el comité de salud de la comuna, los comités de vivienda de la comuna, los comités de agricultura de la comuna, dependiendo, bueno, qué comités tengan los pequeños consejos comunales. Pero a su vez nace una figura que se llama el autogobierno comunal o el parlamento comunal. Entonces cada uno de estos consejos comunales escoge un vocero que va al parlamento de la comuna, y a su vez el parlamento de la comuna escoge 3 compañeros que van a ser el ejecutivo de la comuna. Entonces, bueno, ahí tenemos una división formal de gestión, donde hay un parlamento que decide hacia dónde van las políticas, y después, bueno, hay un ejecutivo que conduce y ejecuta eso que el parlamento decide, y a su vez hay comités pequeños en cada una de las comunidades que desarrollan esa política de solución de problemas, de conducción de la sociedad misma en el territorio, que bueno, que hace que eso sea una realidad en cada uno de esos consejos comunales. Entonces, bueno, esto constituye que hoy en el país tenemos alrededor de unas 3.500 comunas registradas en el sistema nacional, donde, bueno, las comunidades donde las comunidades de diferentes partes del país se organizaron y solucionan problemas concretos en la comunidad, en la gestión, conducen políticas de salud, conducen políticas de vivienda, conducen políticas de vialidades, de infraestructura, conducen políticas de formación también. Pero bueno, eso se empezó a quedar pequeño, ¿no? Se empezó a quedar ahí en ese espacio que la gente quería más, ¿no? Quería poder desde ahí poder organizar un poco más de estructura, un poco más de fuerza, y que permitiera que esto generara
el poder del pueblo, el poder de la gente en cada uno de esos territorios. Evidentemente, aunque sabemos que estamos en un proceso revolucionario, y bueno, el comandante Chávez también previó esta situación, las comunidades que empezaban a tener ciertos niveles de autonomía, por naturaleza empezaban a tener problemas estructurales con el partido, ¿no? Contradicciones inmediatas sobre funcionamiento, disputas por el poder en los territorios. Y bueno, esto trajo como consecuencia que las comunas también buscáramos otros niveles organizativos que permitieran seguir disputando poder dentro del país, sabiendo que, aunque somos una revolución, seguimos manejándonos con el viejo estado burgués, ¿no? Aunque hoy hemos hecho grandes reformas en lo agrícola, en lo petrolero, en lo económico fundamental, nuestra instancia sigue siendo una república burguesa, como lo son la mayoría de repúblicas de América Latina, pues. Y que esto, lejos de transformarse inmediatamente por estar en el Estado, a veces termina viciándose y profundizándose más, ¿no? Entonces, desde ese hacer, el proyecto o la tarea de la comuna es tratar de evitar eso a lo interno del proceso revolucionario y de ir construyendo fuerza y disputa para poder consolidar el proyecto comunal, el proyecto de Chávez, que bueno, es el Estado comunal venezolano, ¿no? Desde ahí, ¿qué esfuerzos hace, no? Nosotros, un número de comunas del país, en 2020, vemos que el movimiento está bastante débil a partir, bueno, de las coyunturas del bloqueo económico, de las diferentes contradicciones y circunstancias propias de nuestra revolución. Y bueno, las comunas que habíamos alcanzado ciertos niveles de autonomía en el país, como lo era la comuna del Maizal, como lo era la comuna Luisa Cáceres de Arismendi en el oriente del país, la comuna del Panal 2021 en Caracas, comuna 5 de Marzo, diferentes comunas y diferentes procesos que habían alcanzado niveles de autonomía bastante extraordinarios, empezamos a juntarnos y a proponer la posibilidad de construir un movimiento nacional, ¿sí? Un movimiento que unificara a estas organizaciones que pensamos y soñamos con la autonomía de los territorios y la construcción de poder popular desde las bases, y que permitiera avanzar en este mar de contradicciones y pudiera, bueno, ser una opción también para nuestros territorios. Y bueno, después de la pandemia, que se hace el Precongreso Nacional en 2021, nosotros queda ahí como en el aire durante la pandemia, seguimos discutiéndolo a través de las redes, a través de internet, pero no terminamos de consolidar hasta el finalizar la etapa de pandemia, que fue, bueno, ya el gran evento nacional, donde más de 800 delegados de todo el país nos encontramos en 2022, el 4, 5 y 6 el 4, 5 y 6 de marzo, también celebrando, bueno, o conmemorando el fallecimiento de la siembra de nuestro comandante Chávez. Y bueno, ahí se funda nuestra organización, es recientemente nuevo, evidentemente hay más de 8 años de construcción para llegar al momento del Congreso Fundacional, pero bueno, es en el Congreso Fundacional donde se le da el nombre de Unión Comunera, porque básicamente buscamos eso, unir las comunas de todo el territorio nacional en un movimiento fuerte, amplio, que permita, bueno, la construcción del Estado comunal. Y bueno, nuestro fin es la construcción de la Confederación de Comunas Nacional, que permita un gobierno mucho más autónomo, mucho más propio del territorio, y que permita, bueno, construir la sociedad nueva en la que soñamos, ¿no? Con nuestras propias características, con nuestros propios sistemas económicos. Vale recalcar también, en 2011 más o menos, se promueve la Ley de Economías Comunales, donde, bueno, se caracterizan 4 formas organizativas de economía en lo comunal, que se denominan EPSDC, que son empresas de propiedad social directas comunales, que son empresas que son directamente propiedad de una comuna en el territorio. En mi comuna, bueno, hay una de las empresas más conocidas que se llama la EPSDC Che Guevara 2021, que es administrada por sus trabajadores, 23 trabajadores, producen chocolate en diferentes presentaciones, pero a su vez es propiedad de la comuna. Entonces todos los dividendos o ganancias que genera la empresa pues son para la inversión social dentro de nuestro territorio comunal.
Otra forma organizativa son las unidades de producción familiar, que bueno, son pequeñas emprendimientos o funcionamiento económico, que son unidades de producción familiar que las autoriza la comuna, y a su vez, bueno, deben realizar aportes dependiendo de sus entradas económicas al Parlamento de la comuna y al funcionamiento de la misma. Después están los grupos de intercambio, que son grupos de intercambio solidario, que son formalmente legales, que no pagan impuestos ante el Estado Nacional y que permite que consumidores y productores se junten y puedan hacer intercambios con su propia moneda, ¿no? Nosotros en nuestra comuna tuvimos la experiencia de hacer nuestra propia moneda, que se denominó Cafeto, del año 2018, y bueno, que cumplió una función en un mercado interno, que fue evitar la devaluación que hubo entre 2017 y 2021 en el país, y que fue, bueno, fue de evaluaciones anuales hasta de 500 a 1200% en ese momento. Y bueno, la moneda comunal fue una salida revolucionaria a esta situación económica que fue la inflación en aquel momento, ¿no? Mercados internos por nuestras propias monedas comunales. Eso permitió también que funcionara de cierta manera en medio de la crisis, del proceso y del proyecto comunal, ¿no? Como nosotros, muchas comunas salieron a resolverlo de esa manera. Una de las experiencias más conocidas es la del Panal 2021, con su moneda El Panalito, que tuvo incluso su apreciación física, algunos billetes y demás, que permitió que la comuna funcionara en esos territorios de la mejor manera posible y que la economía fluyera, ¿no? Y por último, una cuarta forma de organización, que son la EPCI-DC, que son las empresas de propiedad social indirectas comunales, que son una relación mixta con el Estado, donde 50% de la propiedad es de la comuna, de la empresa, y el otro 50% es propiedad del Estado. Entonces, una inversión conjunta donde, bueno, la mitad del administrativo lo pone el Estado y la otra mitad lo pone el Parlamento de la comuna. Ese es más o menos el funcionamiento. La ley de economía comunal, pues es una de las leyes que quizás ha mostrado una manera diferente de solucionar los problemas concretos económicos y ha permitido, bueno, que se desarrollen otros procesos diferentes, ¿no? Yo nunca los pongo de perfectos ni de que resuelven todos los problemas concretos, ¿no? Pero al menos muestra una alternativa real para que la gente salga de la crisis capitalista en el que a veces cae y no sean las salidas clásicas de la economía capital, y bueno, que son los recortes económicos, que son reducir el gasto público y terminan, bueno, haciendo que los más pobres paguemos por la crisis que generan los más ricos, ¿no? Entonces, en este proceso, en este proyecto, pues nos enamora la lucha organizativa aquí. Creemos profundamente en el sueño del comandante Chávez y en el sueño, pues, en el proyecto de la revolución bolivariana que plantea la economía, que plantea la construcción del socialismo comunal, que plantea la comuna venezolana como centro de este proyecto. Y siempre, bueno, somos muy respetuosos de los desarrollos en las diferentes partes del mundo. Sabemos que, bueno, que cada pueblo debe llevar sus propios procesos y sus propias organizaciones que permitan, bueno, la mayor suma de felicidad posible, decía Bolívar, ¿no? Que el gobierno más perfecto es aquel que genere la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Y bueno, nosotros aquí lo estamos intentando con el proyecto comunal. Hoy más de 170 comunas están en el proyecto que es la Unión Comunera, 170 comunas de alrededor de 16 estados del país, de los 23 que son. Y bueno, ahí creciendo poco a poco, pero creciendo con pie de plomo, tratando de ampliar un poco más nuestro espectro, tratando de generar también relaciones internacionales alrededor de América Latina. Hacemos parte de ALBA Movimientos, hacemos parte de TELAR, hacemos parte de diferentes organizaciones internacionales que permiten que, bueno, que la Unión también se dé a conocer y que el proyecto comunal venezolano se dé a conocer en otras partes del mundo, ¿no? Aunque no todas las comunas son parte de la Unión, nosotros planteamos que son necesarias todas las comunas del país para la construcción de un proyecto nacional, y los que no están con nosotros pues están ahí en su propio proyecto, también forman sus propios movimientos sociales que permiten desarrollar el proyecto del comandante Chávez y de la revolución bolivariana. Entonces, partiendo de ahí, bueno, hay
algunos videos que están colgados en YouTube. Una es la comuna venezolana de Tatuí Televisora Comunitaria, que está, bueno, el comandante Chávez explicando cuál es la proyección de la comuna. Creo que es importante ver eso. Hay otros pequeños videos como para que puedan verse ahí. Uno bonito que es de la comuna del Maizal, se llama El Maizal, Semilla de la Patria Socialista, que es un documental, pues también muestra un poco la lucha que los compañeros llevan en el centro del país. Y bueno, como eso es bastante material audiovisual sobre el Congreso y el Precongreso Fundacional de la Unión Comunera. Quien guste verlo por ahí, pues es importante también para ir viendo algunos otros procesos, ¿no? Y pues bueno, un llamado también a los compañeros y compañeras que quizás nos escuchan, nos ven desde Colombia sobre todo, donde bueno, tenemos profundas raíces y buenas relaciones con muchos compañeros y compañeras de allá. Y hacerles el llamado a que vengan por acá, visiten la Revolución Bolivariana. A veces no hay que agarrar tan lejos para ver algunos proyectos interesantes. Estamos aquí a un paso. Mi casa está más cerca de Bogotá que de Caracas. Así que están invitados a la Comuna Socialista Che Guevara, están invitados al proyecto comunal venezolano, a conocer un poco más la experiencia y a veces hay que vivir, como dice un compañero argentino que vive hace 2 años con nosotros aquí, para conocer hay que venirse a vivir 2 años, ¿eh? Así que están invitados, compañeros y compañeras, todos. No sé si me falta o si me sobra tiempo, si queda ahí para alguna pregunta. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Primero que todo, Felipe, si nos puedes compartir los links de los videos que acabaste de mencionar, ya sea aquí por el chat o ya sea que tú nos las hagas llegar y con eso acá difundimos entre los compañeros y las compañeras para poder también verlos y complementarlos. Lo otro es que, en efecto, como tú dices y como han presentado tanto Luisa como Martí, es importante que conozcamos estas luchas, estos procesos, estas apuestas de construcción de alternativas de poder popular, porque en la medida en que las conocemos en otras partes del mundo, también desde una perspectiva internacionalista, cada lucha que damos fortalece nuestros procesos por la medida, pero también fortalece los otros procesos que se dan en otras partes del mundo. Es decir, allí es una responsabilidad de los pueblos de poder dar a conocer sus creaciones populares justamente que están ocurriendo, ¿no? Que no son en abstracto, sino que se encarnan en proyectos, en historias de lucha, en perspectivas revolucionarias, ya sea el socialismo, ya sea el confederalismo, que es un poco lo que se ha presentado acá, pero también desde una perspectiva de construcción de base, soportada en la organización popular, y desde allí ir resolviendo los temas de economía, de cultura, de confrontar eso que nos decía el compañero de la Academia de la Modernidad Democrática, la mentalidad dominante, la mentalidad patriarcal, la mentalidad autoritaria, antidemocrática, que el Estado burgués y el capitalismo y el patriarcado también ha generado también en quienes luchamos. Entonces vamos a dar paso a algunas preguntas que han expresado en el chat, pues voy a leerlas, pero también vamos a abrir la palabra, no sé si algunos o algunas compañeras de los que estamos acá quieren intervenir, preguntar, quizás algunas cosas que han mencionado tanto Luisa como los dos compañeros es necesario como ampliar, profundizar. Bueno, como que abrimos la palabra y mientras se animan a participar, pues yo me voy a permitir leer algunas preguntas que están en el chat. Entonces, algunas se han respondido, si consideran que ya se respondieron, pues no volvemos sobre ella, y si quieren decir algo más, pues bienvenido. María nos pregunta, buenas noches para todas y todos, ¿cómo es el acercamiento a las comunidades
vulneradas populares, y más a las mujeres que llevan la carga de sacar adelante la familia desde su condición de mujeres, madres, cabeza de hogar. Y luego la compañera Laura nos pregunta, ¿cómo entienden las compañeras de Brasil la autodefensa y cómo lo desarrollan y cómo gestionan la salud? Esa pregunta también sería bueno para el compañero Felipe, porque los compañeros de la AMD desarrollaron un planteamiento frente a la autodefensa. Bueno, acá hay un desarrollo de la compañera Laura Melo, que también es del Movimiento de Mujeres, frente a cómo también allí desarrollan, defensa personal, femenina, a partir de las artes marciales. La compañera Zulma dice, para Luisa, en las casas del pueblo, ¿cómo organizan su autosostenimiento y cómo realizan los procesos de otras relaciones sociales? Yo voy a permitirme, a partir de esa pregunta, preguntarle a los tres, pues a la compañera y a los dos compañeros, ¿cómo es su relación con otras organizaciones, con otros movimientos revolucionarios, justamente en el proceso de construcción de poder popular? ¿Cómo es ese relacionamiento a propósito de la pregunta de la compañera Zulma? El compañero Rodolfo dice, entiendo los territorios, entendiendo los territorios son un campo de batalla donde múltiples fuerzas se lo disputan. ¿Cómo han resuelto esas contradicciones entendidas que son en el seno del pueblo? ¿Cómo han resuelto las contradicciones que se dan en el seno del pueblo en aras de construir unidad? Y bueno, José Manuel nos dice, muy interesante poder conocer la experiencia de la comuna de manera más directa, así que allá iremos, compañeros de la comuna socialista Che Guevara y de la Unión Comunera, y por supuesto también ojalá podamos intercambiar con las compañeras de Brasil y con los compañeros y compañeras del Kurdistán, pues también venimos en unos procesos de intercambio que nos podrían llevar en esa dirección. Diego Mauricio, ¿cuál es la respuesta del fascismo al proceso de ocupación en Brasil? Y allí también para que tengan en cuenta cómo es el asunto de la represión, ya sea estatal, oficial, paraestatal, paramilitar. Bueno, ahí valdría la pena mirar cómo enfrentan la represión y el hostigamiento y digamos, pues el no permitir que el proyecto de ustedes se desarrolle. Bien, y por último, el compañero Alirio, desde Boyacá, que está muy cerca de la casa de Felipe, dice, hola, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en sus proyectos comunitarios? ¿No? También esa disputa cultural en el terreno del sentido común, en el sentido de la opinión pública, en el sentido también de poder confrontar la hegemonía de los medios masivos y dominantes del capital. Aquí tenemos otra pregunta del compañero Diego Mauricio, ¿cómo se manejan las monedas comunales respecto al bolívar como moneda nacional? Bueno, ahí Felipe planteó algo general, pero si quieres ampliar, tendrías la palabra. No sé si además de las preguntas que están en el chat, que son bastantes y que nos daría seguramente para otro espacio, alguien desea pedir la palabra y hacer alguna intervención. Y pues les proponemos tanto a Marti como a Luisa como a Felipe que puedan organizar sus respuestas más o menos en 5 o 6 minutos máximo cada uno, para ir como pues también concluyendo, pero también dejando abiertas nuevos problemas, nuevas preguntas que podamos también transitar colectivamente en esas discusiones más adelante.
Bueno, pues parece que no hay manos levantadas, o yo no veo, no sé si Rodolfo me ayuda a mirar si hay manos levantadas. Están un poco eh, tímidos y tímidas. Pero bueno, creo que hay suficientes en las preguntas formuladas en el chat. Entonces daríamos paso. No sé si ahora al revés. Felipe, Luisa y terminamos con Marti, si les parece. Sí, no veo que haya alguien que esté pidiendo la mano. Ah, sí, María. Mi María querida, adelante, por favor. Yo lo único que quería es saludar el espacio, saludarlos a todas y cada uno, a los compañeros eh, de Venezuela, al compañero, bueno, se me fue la paloma. Ustedes saben que ya las viejitas se nos van las palomas. A la compañera de Brasil, y agradecerles también a todas y cada uno de ustedes por estarme permitiendo cada día más estar en sus vidas. Y un abrazo revolucionario, un abrazo fraterno, un abrazo de lucha y para seguir adelante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ojalá la vida me permita poderlos acompañar mucho más. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, María, y un abrazo grande también revolucionario para ti y pues para los compañeros que hoy nos acompañan desde las distintas partes de América Latina y bueno, América Latina y donde está el compañero Martí en este momento. Bien, entonces, Felipe, arranca. Listo, por aquí. Está la relación, preguntaban por aquí, vamos a ver si me voy acordando las preguntas rápidamente. ¿Qué relación tiene el Banco Central de Venezuela y el Bolívar, perdón, y la moneda comunal, ¿no? La ley de economía comunal estipula la relación que tiene el banco. El banco está obligado a autorizar todas las monedas que los parlamentos comunales de cada comuna desarrollen. Y bueno, normalmente como son monedas locales en los territorios, que las utilizan grupos de intercambio o que la utilizan entre un número determinado de usuarios, pues son estos compañeros o compañeras que a través de la autonomía, pues que las comunas se han ganado en estos años de lucha, pues pueden utilizar y puede darle el valor de uso y el valor de cambio en cada uno de estos territorios. Entonces, bueno, el Banco Central de Venezuela no se mete en esa situación, ni tampoco interrumpe el proceso económico del Bolívar en ningún aspecto. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo comunal? Bueno, es fundamental. Hoy, por ejemplo, las redes de la Comuna Socialista Che Guevara, las redes de la Unión Comunera y las redes de todas nuestras comunas en cada uno de los territorios, ha sido un planteamiento fundamental. De hecho, una de nuestras bases programáticas o una de nuestras bases de unidad es la comunicación. Tenemos, bueno, un factor ahí muy marcado, desde podcast hasta, bueno, videos de lo que hacemos, planteando nuestro proyecto comunal. Trabajamos mucho el tema de las redes sociales a través de nuestros canales de YouTube, hay documentales que hemos hecho nosotros mismos, que han hecho otros compañeros. Y bueno, la mediática sabemos que es importante para ganar en ese campo de batalla, ganar también la parte del pensamiento de la gente, ¿no? Lo que no se comunica o no se proyecta, pues muchas veces la gente no lo sabe. Y para, bueno, la revolución bolivariana y para nosotros como proyecto comunal es fundamental la comunicación alternativa. Bueno, producto de estos 25 años de revolución, los medios de comunicación hegemónicos del sector privado ya no existen hace más de 12, 15 años. Hoy todos los canales de televisión, que poco más ya no se ven mayor cosa, son canales de uso estatal, no quedan canales privados o de iniciativas privadas, todos fueron perdiendo concesiones a través de los años. Y hoy, bueno, no es la televisión tampoco lo que nos determina lo que hacemos. Se trabaja mucho más las redes sociales en el país. Y bueno, a través de las redes sociales, pues, todas las organizaciones que quieren hacer política en el país, pues saben que tienen que trabajar muy fuertemente el tema de las redes sociales, porque el imperialismo es su principal herramienta para subyugarnos en los diferentes aspectos. Y bueno, desde aquí se hace una buena contraparte
tratando de defendernos a través de ese campo de batalla, que es el tema comunicacional. Creo que por ahí, ajá, ¿qué queda por aquí? No sé si me queda algo por ahí, si me No recuerdo. sé si de pronto por lo menos nos adelantas muy brevemente cómo manejan las contradicciones, esa pregunta de cómo manejan las contradicciones en el seno del pueblo. Bueno, mira, tenemos múltiples contradicciones, pero hay algo fundamental que creo que todo político venezolano que esté en su diferente frente de batalla es incapaz de discutir siempre, es la unidad que nos dejó Chávez. Eso es fundamental, sobre todo en los escenarios electorales. Previo a eso, tenemos muchas discusiones sobre proyectos, ¿no? Hay diferentes visiones, quizás algunas más desde el Estado y la construcción del socialismo estatal, pues, que plantea, bueno, la creación de empresas estatales que permitan administrar lo económico. Después hay otras visiones un poco más de construir una burguesía interna en el país, una burguesía local que se subyugue al partido. Ahí hay esas visiones también a nivel del interno. Quizás por otro lado, bueno, hay otras visiones un poco más, eh, quizás no sé, poco participativa, una visión un poco más del partido, que es la visión de construir también hegemonía, ¿no? Pero a partir de poca participación, quizás dejan un poco la democracia y la participación de lado. Y después, bueno, está el proyecto comunal, que bueno, plantea el proyecto de Chávez, que es la construcción de democracia participativa y protagónica, que es un concepto muy nuestro, donde, bueno, no solo vamos y votamos por nuestro responsable ante el Estado, sino que también participamos de estas decisiones a diario a través de nuestros consejos comunales, a través de la comuna, a través de nuestros autogobiernos, permitiendo, bueno, que no solo seamos tontos útiles cuando votamos por un candidato, sino que también podamos hacer contraloría, podamos participar de estas decisiones y podamos incluso ayudar a ejecutar dichas decisiones en cada uno de los territorios. Y bueno, eso más o menos ahí. Dentro del Estado, bueno, tenemos nuestras contradicciones con el partido en particular. Muchos también somos militantes del partido y militantes del movimiento comunal y tratamos no de aislarnos, sino más bien de convencer a lo interno la importancia que tiene el proyecto y la importancia estratégica que tiene para las revoluciones de América Latina, pero otras visiones también de construcción socialista. A veces la gente dice que el socialismo fracasó, pero bueno, en esos espacios en Europa construyeron otro tipo de socialismo que de repente no fue el más adecuado o que no logró con los objetivos. Y bueno, América Latina, como diría Mariate, que no puede ser ni calco ni copia, debe ser creación heroica y en eso estamos, creando lo nuevo desde lo que hacemos, planteando lo nuevo. Entonces, bueno, ahí más o menos son las contradicciones a lo interno que las hemos sabido llevar en estos 25 años de revolución. Hoy hay una profunda unidad en el pueblo venezolano, sobre todo en el proyecto chavista. Hay una unidad muy fuerte que nos plantea seguir en el espacio y nos enseña también la importante, no solo de obtener el poder, sino de saberlo administrar durante tantos años y seguir manteniendo un proyecto y una iniciativa interesante para todo el mundo. Vale, Felipe. Seguramente allí habrán muchas cosas más que discutir, que ampliar. Vamos a darle la palabra a la compañera Luisa. Si en 6 minutos nos puedes un poco responder algunas de las preguntas que te hicieron. Sí. Me gustaría enseñarte algunas fotos que no pude en el comienzo para contestar las preguntas. Primero, sobre las madres, las mujeres pobres, la organización de las mujeres de las periferias. Las ocupaciones son todas construidas por estas mujeres. Entonces, aquí hay una foto donde tenemos un núcleo de mujeres madres en la pandemia que se organizaban para coger alimentos, cosas de limpieza, de higiene, para entregar cestas básicas en los barrios a quien no tenía trabajo en esta época. Estas mujeres decidieron que era necesario tener un espacio, una sede del movimiento para organizar estas campañas de solidariedad y hicieron la ocupación de la mujer negra, que es esta que está en la foto abajo.
Entonces, podemos dar un zoom un poquito aquí. Esta ocupación fue una experiencia de Poder Popular de las Madres del Barrio y hicimos muchas experiencias. Aquí las mujeres están aprendiendo a leer. Muchas no sabían leer. Hicimos espacios para las crianças, enfim. Nuestra respuesta a autodefensa y la salud. Nosotras tenemos núcleos de trabajadoras que se reúnen para cuidar de la salud en las ocupaciones. Aquí es una de... Mira, déjame ver. Aquí es una de esas fotos en ese círculo, una roda sobre salud mental. Aquí una actividad cultural y aquí una reunión donde reunimos abogadas, psicólogas para cuidar de la salud. Pero también creemos que es importante la respuesta al fascismo. En los últimos años ha crecido el ataque del fascismo a las ocupaciones. Grupos de hombres que llegan para robar la bandera, para hacer las cosas, y comprendemos que la resistencia, la respuesta, en el momento, incluyo con defensa física, es importante. Por eso hacemos clases de defensa personal y envié un vídeo ahí en el chat de las compañeras poniendo a los hombres para salir, porque creemos que es así que se defiende no solamente la casa, pero sí nuestras ideas, porque esos grupos tienen que ser combatidos porque nuestras ideas están siendo disputadas en la sociedad. Y bueno, tendremos también casos donde el Estado ataca las ocupaciones, como este, en que un carro de la Patrulla María da Peña, que es un carro para hacer la ronda, para proteger a las mujeres en barrio, se pongo en la frente de la casa para nos impedir de entrar. Y así nos desalojó y, ¿cómo fala? Demoliu o prédio, como se dice, pongou abajo. Ayúdame, Jimmy. ¿Demoler? Sí, demolió el predio para que no ingresáramos de nuevo en él. Entonces, tenemos enfrentamientos, pero creemos que lo más importante es la organización de las mujeres y la denuncia de que ese Estado en este modelo no sirve para nosotros. Entonces, bueno, la autosustentación. Tenemos un sitio donde las personas pueden hacer una donación mensual que envié aquí para ustedes. Y también todas las casas hacemos venta de ropas, ¿cómo se dice? Pulga en español, yo creo. Sí. En todas las casas tenemos pulga, tenemos festas, tenemos almuerzos, donde las personas pagan un valor, hacemos la actividad política y así nos sustentamos. Y algunos proyectos culturales con algún financiamiento del Estado, pero cosas pequeñas, solamente... No lo escucho. Disculpa, ¿qué? ¿Cómo? Daniel, tienes abierto el micrófono, ¿lo podrías apagar, por favor? Cerrar, perdón. Pensé que era una duda. Bueno, y así tenemos relaciones con muchos movimientos en Brasil, porque es muy grande. Para nosotras es muy importante la unión en torno del programa. Entonces, siempre intentamos realizar actividades en conjunto sobre temas diversos y, bueno, así crecer la lucha contra el fascismo y por el socialismo en Brasil. En cada casa es diferente, tiene movimientos diferentes. En algunas es muy fuerte la cultura, los movimientos culturales, porque aquí no hay muchos espacios donde los artistas pueden presentarse. Entonces, esa que está en la foto ahora, eso es muy fuerte, la cultura. En otros, hay movimientos que luchan por la legalización del aborto, hay movimientos de madres, hay movimientos, bueno, que luchan por memoria, verdad y justicia, por los muertos de la dictadura. Bueno,
Creo que es eso, no sé si ha faltado algo, pero puedo poner aquí también mi Instagram y podemos seguir conversando si quedan dudas todavía. Gracias, Luisa. Damos entonces la palabra al compañero Marty para responder las respuestas que se han formulado, las preguntas que se han formulado. Adelante, Marty. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a las compañeras y compañeros que han hablado. Realmente se aprende cada día y es bonito saber que estamos luchando en todos los rincones de este mundo. Yo quería responder rápido algunos puntos. En la cuestión de los medios de comunicación también compartimos mucho, ¿no? Este ataque, esta guerra mediática, tanto contra las mujeres, contra los pueblos, especialmente contra la juventud, y ahí la importancia de dar una respuesta. Quizás el movimiento kurdo sí ha tenido un impacto mucho más grande a nivel de más años en el tema de los medios de comunicación a través de la televisión. Fue casi hasta antes que el Estado sirio tenía una televisión casi profesional, y sirve también de diálogo entre lo que es el movimiento político en las montañas y la sociedad también, ¿no? Como toda esta visión más ideológica. Sí que a través de las televisiones, que ahora mismo hay más de 6, si no me equivoco, hay una televisión autónoma de mujeres llamada Jin TV, hay una televisión más focalizada en lo que es en Rojava, ¿no? En la vida diaria, en lo que pasa ahí. Había un programa, por ejemplo, que se llamaba el Camino, ¿no? Y entonces ahí había esa discusión, he hecho una traducción un poco rápida, pero había una discusión sobre esto, ¿no? La vida comunal, que era toda esta parte más ideológica entre la gente del pueblo, y ha sido una base principal, conjuntamente también pues, con esto, con el desarrollo de la cultura, el teatro, la expresión artística dentro de las comunas. Y luego también preguntaban por la relación con otros movimientos, y evidentemente pues también la base del confederalismo democrático y la idea de Rojava es que no nos podemos quedar solo en una isla, no puede ser solo la autonomía en Rojava, o si la desarrollamos en Bakur o en las zonas en Kurdistán no va a haber suficiente. Aquí estamos buscando una respuesta para la humanidad también, y hay esos vínculos con todos estos compañeros, compañeras que están luchando alrededor del mundo. El movimiento, pues les puedo poner un ejemplo de Rojava, por ejemplo, a través del proceso que se hizo del contrato social como una base social sobre estas, no lo llamaríamos leyes ni constitución, pero sí una base para el desarrollo de la vida social y política. Pues esto, una vez se hizo este proceso de 3 años de discusión en la base, en las comunas, luego también cuando hubo un texto formado se compartió con otros movimientos, se compartió con el movimiento zapatista, se compartió con otros movimientos de mujeres para también tener este feedback, ¿no? y este diálogo con otros movimientos. Y luego más en la parte internacional también pues han habido muchas delegaciones que han podido ir ahí en Rojava para conocer más profundamente. Y luego también se han hecho pues trabajos y conexiones a nivel internacional en conferencias como Mujeres Tejiendo el Futuro, ¿no? con varias organizaciones de alrededor del mundo. También la juventud ha hecho sus propias conferencias donde se pone en vela este diálogo y esta necesidad de construir juntas, de crear este entendimiento común para desde cada territorialidad, desde cada geografía, poder empezar a tejer conjuntamente. Y seguro que queda muchísimo para conocer, para explicar, para compartir. Yo quería acabar con la idea de que cuando hablamos de poder popular, la idea del confederalismo democrático, la idea de descentralización, la idea de bajar la vida a la base, es disolver este poder, ¿no? Estamos contra el Estado burgués, el objetivo es disolver el poder, que este quede vacío de sentido y que las comunidades en sí mismas no se atropellen en el poder, sino que consigamos acabar con estos casi 5.000 años de jerarquía y de poder. Y agradecer el espacio otra vez. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a
a Luisa. Antes de irnos, María, vamos a decir algunas cosas e irnos también con una canción, porque revolución que no cante, que no baile, que no cree, que no le dé lugar al arte, pues no es revolución. Pero bueno, yo quiero señalar que la intención del diálogo, del debate que hemos propiciado hoy, tiene que ver con una necesidad de las luchas revolucionarias hoy en el mundo, y es que podamos entrar en diálogo, que podamos poder intercambiar experiencias de lucha, avances, porque si se dan cuenta, cada presentación dio cuenta de un contexto específico, de unas características regionales, nacionales, pero también dio cuenta de unos sistemas de dominación comunes, globales: el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo. Y entonces lo que estamos viendo es que los pueblos, como diría Felipe y Mariátegui, o sea, retomando Mariátegui, tienen la posibilidad de construir sus estrategias para enfrentar justamente estas dominaciones y construir el poder del pueblo y construir un tipo de sociedad y de organización social diferente. Así que a lo que les invitamos, primero las estamos invitando a que mantengamos este diálogo y esta discusión abierta con cada uno de ustedes, con la compañera, con el movimiento de mujeres. Olga Benario, nos hemos encontrado en el Encuentro Mundial de Mujeres de Base, si mal no estoy. Con los compañeros del Kurdistán nos hemos encontrado en conferencias y en reuniones y en formaciones. Con los compañeros de Unión Comunera nos hemos encontrado en el evento que hicimos acá en Colombia, que denominamos Desafiando el Capitalismo. Y queremos invitarles a nuestra Asamblea Nacional. Ojalá puedan venir, gustosos de recibirles. En octubre, del 10 al 13 de octubre, estaremos desarrollando la Asamblea Nacional de nuestro movimiento político revolucionario, que es el MODEP, y que en nuestra perspectiva es fundamental unir y juntar las luchas de los pueblos en una perspectiva, como decía antes, internacionalista, pero un internacionalismo práctico, que fortalezca y desarrolla las luchas que se están desarrollando en distintas partes del mundo. Entonces, compañeras y compañeros, nuevamente agradecerles, les esperamos por acá, ojalá podamos también ir a visitarles por allá, y vamos a despedirnos. Bueno, María está haciendo acá, la compañera María hace justamente estas manillas para no callar ante el genocidio, para no callar ante la barbarie, para no callar ante el fascismo sionista, expansionista, que hoy quiere borrar a todo un pueblo, a su cultura, a su historia, a partir de un genocidio, ¿no? Un Auschwitz en el siglo XXI, en vivo y en directo, y justamente estas luchas también se oponen y construyen una sociedad diferente a ello. Entonces, vamos a despedirnos con una canción. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche, y seguimos en diálogo con todos y con todas ustedes. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Feliz noche para todas y todos, un abrazo grandísimo. Pues estoy un poco como enferma, pero ahí vamos, hay peligro de que me salvo. Bueno, gracias por el espacio. Esta mañana me han levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. ¿Qué tal si abrimos nuestras cámaras los que podamos para despedirnos? Me voy contigo. Gracias.
bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, Bueno, feliz noche para todos, que descansen. ciao, ciao, ciao. Questo Ciao. è il fiore del partigiano. Bueno, buenas noches, un abrazo. Morto per la Ciao, Mancho. libertà. E questo è il fiore Buenas noches. del partigiano. Gracias, Martín. Muerto Buenas noches. Abrazo. Muchas gracias. Buen descanso. Esta es la historia de un guerrillero